Esta vasculitis puede ser única o primaria o ser secundaria a otros procesos o enfermedades subyacentes en el transcurso, ¿no?, de la enfermedad o del proceso que se va a comprometer, como son el síndrome riñón-pulmón, ¿no?, que puede dar lesiones a nivel del riñón globular rápidamente progresiva, y si tenemos compromiso a nivel pulmonar nos va a dar lo que es la hemorragia alveolar. Pacientes. Las pausinmunes van a tener una poliangiitis granulomatosa, poliangiitis microscópica y la poliangiitis granulomatosa eosinofílica. La clasificación, pues, en general, constituye un de los campos de la medicina que más resisten a la ordenación lógica, porque han variado en el tiempo, depende mucho de los estudios, de las presentaciones, de los compromisos que cada vasculitis tiene. Estas vasculitis han tenido, pues, en las primeras descripciones problemas, ¿no?, porque han tenido diferentes clasificaciones, nombres que se le ha dado. Y algunos investigadores que, pues, clasificaron, tenemos a Kussmaul y Meyer con una vasculitis, ¿no? Pero existen además en el tiempo factores que van a limitar su clasificación. Diferentes nomenclaturas, confusión en la nomenclatura. Algunas veces no se conoce la etiología y la patogenia, pero ha habido desconocimiento inicialmente que ha ido con el tiempo y habiéndose nuevas propuestas, nuevos exámenes de diagnóstico laboratorial que lo han hecho un poco fácil, digamos. Un carácter plurisistémico y proteiforme de los síntomas, porque es variado. Si ustedes cuando vayan conociendo, vamos a ver, pues, que existen una variedad de caracteres, ¿no?, sistémicos y los síntomas. Además, hay una heterogeneidad de trastornos vasculíticos, patrones de afección inflamatoria vascular que no son específicos, superposición y algunas entidades a otras, ¿no? Como síndromes de solapamiento, intermedios o mixtos, que como que un poquito nos hacen, digamos, divagar en un diagnóstico que no es fácil. Y hay, pues, muchas clasificaciones. El exceso de clasificaciones, que algunas son complejas, otras son simples, y van cambiando y se van contradiciendo en el largo del tiempo. Eso ha pasado. Donde habían vasculitis que tenían características y estaban todas en una bolsa, tuvieron que sacarlas porque algunas no tenían compromiso pulmonar y otras que sí. Entonces han ido modificándose en el tiempo. Este trastorno o tronco de las vasculitis, como la poliarteritis nodosa, ¿no?, esa es una de las que tuvo en muchos tiempos una disyuntiva, porque habían síntomas que tenían las de pequeños y estas son de medianos vasos y estaban juntas. Entonces cambiaron, ¿no?, después de 140 años en otro tipo de clasificación. En este cuadro vemos cómo en el tiempo han sido modificados los términos, las vasculitis, los compromisos, se han ido descubriendo compromisos más como vasos grandes, medianos, pequeños. Entonces hay una evolución de estas arteritis. Bueno, vamos a pasar
etiología, vasculitis por la etiología. Puede afectarse pequeño, mediano y grande. Por los anticuerpos que están asociados, tenemos ahí los ANCA, que son los ANCA positivos y los ANCA negativos. Según la etiología primaria, no se conoce la causa. Y en sí la secundaria viene a ser ¿por qué? Por quizás factores farmacológicos, agentes infecciosos, factores ambientales o alguna enfermedad relacionada. Según el tamaño del vaso, nosotros tenemos acá un vaso, ¿no? Una arteria grande, perdón. ¿No? Este vaso, que la aorta, su tamaño más grande, donde clasificamos en la aorta como células gigantes o la artritis de Takayasu. Entonces afecta esta zona. Ya los medianos vasos, hasta por acá tenemos poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Y en los pequeños vasos tenemos de aquí tan arteriosa, granulomatosa, la de Schur-Strauss o la eosinofílica que se conoce ahora, Genoschonlen, crioglobulinas, ¿no? Que son las purpúricas que van a tener ese componente o compromiso. Entonces, vemos aorta, arterias medianas, ¿no? Arterias, arteriolas, capilares y vénulas y venas que ya se hacen los vasos pequeños. Y también hay una diferencia en lo que vienen a ser las biopsias. Entonces, grandes vasos, medianos vasos y pequeños. Grupos grandes que ustedes deben de diferenciar para poder ubicarnos, ¿no? Y este examen es asociatoplasma neutrónico y los ANCA-C. El ANCA-C o el o proteinasa 3 está asociado a una vasculitis que se conoce actualmente con la poliangiitis granulomatosa, que antes era la de Wegener. Y el otro grupo grande son las mielopatías más inespecíficas que afectan la poliangiitis microscopia, enfermedad de Schur-Strauss o la eosinofílica, que era en su tiempo. Entonces, el examen de inmunofluorescencia nos da la distinción de acuerdo a las proteínas que presenta. Clasificaciones que ustedes ven aquí del año 1978, 2002, 2005, ¿no? Que han ido cambiando. Entonces, actualmente las vasculitis o síndromes vasculíticos han sido caracterizados por tamaños de los vasos sanguíneos que nos hacen de una manera más práctica poder hacer una diferenciación. Nomenclaturas que cambian en el tiempo y hay un grupo que se llama Chapel Hill que hacen consensos de conferencias donde ellos se encargan de hacer estas clasificaciones con ayuda pues de varias estudios, ¿no? Conferencias, varios personas médicos, ellos hacen clasificaciones, el EULAR igualmente. Entonces vemos pues que las revisiones en el año 2012 de Chapel Hill en el consenso de vasculitis nos da una nueva clasificación, ¿no? A diferencia pues de las otras, y clasifican en los tres grupos, grandes, medianos, pequeños y vasos. Grandes, Takayasu, enfermedades células gigantes o vasculitis, medianos, poliarteritis nodosa, y los de pequeños tenemos los de complejos inmunes, la crio, la inmunoglobulina, Genoschonlen, hipocomplementemia, los que son también de pequeños hasta medianos vasos, y aquí tenemos la poliangiitis mípica, la de Wegener y la de Schur-Strauss o eosinofílica, ¿no? Entonces, tres grandes grupos con la diferencia de los ANCA,
¿no? En el consenso de Chapel Hill en el año 2012, ¿no? Pequeños vasos, ¿no? Y asociadas a la zanca negativo. Entonces, estas clasificaciones nos ayudan. Viendo la historia alemán, que médico y asistente patólogo en Alemania, bueno, en el año 1970, como conocimiento, este tipo de vasculitis de grandes autopsias en judíos, ¿no? Y bueno, por esto se le destituyó. ¿No? Pero sí tenemos ese legado para la vasculitis eosinofílica. Bueno, ese es más o menos un enfoque para que ustedes sepan todas las vasculitis, más o menos cómo están orientadas o se presentan. Ahora vamos a pasar a lo que viene a ser ya las vasculitis de grandes brazos. Es importante conocer estos dos grupos de vasculitis, ¿no? Primero, tenemos que afecta la aorta y sus ramas y las venas análogas. No incluyen las arterias viscerales, ¿no? Las venas principales. Excepcionalmente pueden tener algunos compromisos distales, como es el caso de las arterias oftálmicas, ¿no? En las vasculitis de temporal, ¿no? Entonces vamos a distinguir de manera más clínica por el compromiso, por los exámenes de laboratorio, porque si nosotros hacemos una biopsia, dice, son indistinguibles histológicamente, ¿no? Predominan a las mujeres este tipo de vasculitis. Entonces, tenemos la de temporal, que es, ¿no? La arteritis de Takayasu, que es más en personas jóvenes, menores de 50 años. Y la vasculitis de células gigantes, por lo contrario, es más frecuente en mujeres mayores. Entonces vamos a diferenciar ahora cada una de estas para poder tener conocimiento y que ustedes pues tengan esto. Perdón un ratito, chico. No tenemos la arteritis de Takayasu. Esta arteritis de Takayasu se clasifica porque afecta principalmente la aorta y sus ramas. Principales ramas, ¿no? Sabemos la aorta y sus ramas. Tiene características histológicas, como les decía, de la vasculitis temporal, ¿no? Pero presenta pues síntomas constitucionales muy diferentes que hay que diferenciar para poder diagnosticar. Más que todo, frecuentemente afecta en mujeres, ¿no? En su mayoría de un 80-90%. La diferencia con la temporal es que en esta son personas menores, entre los 10 y 40 años. Y si hablamos de la raza, los japoneses son los que tienen más incidencia, ¿no? 150 casos por cada año, dice, casos nuevos. Y es de 1 a 3 casos por año, por millón de habitantes en Estados Unidos y Europa.
Tiene pues una distribución mundial y, como les digo, más predominantemente en la prevalencia en Asia. Acá vemos, ¿no? Estenosis segmentarias, ¿no? Estenosis, y lo que va a ocasionar aneurismas en las zonas que son comprometidas. Criterios de clasificación. Hay también varios criterios que han ido en el tiempo modificando. Inclusive hay criterios de tipo tomográfico, ¿no? En cuanto a lo que viene a ser la facilidad para poder diagnosticar. Nos vemos, ¿no? Clasificación arteriográficas, tenemos angiográficas, la clasificación, los grados por el compromiso de la aorta en sus diferentes segmentos. Y esto, bueno, nos sirve, ¿no? Para poder conocer quizás saber si estamos ante un compromiso mucho más serio que otro. ¿Cómo inicia los síntomas y signos? Al inicio dice los síntomas en la Takayasu, pues es subagudo. No se conoce, no se puede ni entender, ¿no? Que un paciente tenga este problema. ¿Por qué? Porque tiene pues unos síntomas muy leves, quizás, que dificultan un diagnóstico. Y conforme va progresando ya la enfermedad vascular, que de ser asintomática ya se hace sintomática. Entonces tenemos dos fases o estadios clínicos que nos van a diferenciar. Una fase temprana, esta fase en la cual se dice la fase sin pulso. Entonces aquí las manifestaciones son vagas, sistémicas, constitucional. Un paciente que tiene por ahí malestar general, fiebre, diaforesis nocturna, debilidad, dolor, lo que va a ser pues un diagnóstico temprano muy difícil. Lamentablemente ya en la fase tardía ya podemos encontrar las complicaciones y la presencia de una oclusión vascular, ¿no? Lo que va a llevar a sin pulso. Entonces ahí las manifestaciones son la estenosis arterial, la oclusión, la dilatación, ¿no? Los aneurismas en un territorio vascular con síntomas constitucionales que se van acentuando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Un paciente que tiene pues alteración del pulso, puede tener sensación de desmayo o letargia, ¿no? Por la falta de una buena circulación. Tratamiento en estos casos pues tiene que verse para evitar la inflamación con corticoides. Las dosis pues son variadas, se pueden usar de dosis de 40 a 60 miligramos de prednisona diario y se pueden dividir en dos dosis para evitar que tengamos compromiso de otro tipo y solamente tengamos en este caso una respuesta antiinflamatoria adecuada, ¿no? La angioplastía ya es un proceso quirúrgico, injertos o derivaciones u otras cirugías en caso que ya tengamos aneurismas, ¿no? Estenosis. El tratamiento ya ahí también va en relación a la hipertensión, a la insuficiencia cardíaca que conduce a estas complicaciones. Existen enfermedades que están pues también resistentes a los corticoides. Y ahí tenemos que nosotros pensar en otro tipo de medicamentos complementarios, ¿no? Que van desde metotrexate, leflunomida, ácido micofenólico, tocilizumab, azathioprina o anti-TNF o ciclofosfamida. Entonces, ya viendo el otro cuadro, es la vasculitis de células gigantes, ¿no? La arteritis temporal, acá vemos la arteria temporal. Esta que también compromete todas las ramas, ¿no? De la arteria temporal, mediano y gran tamaño, ¿no? El arco aórtico, ¿no? Ramas de la carótida de la arteria temporal.
Clasificaciones, pues, que también han ido modificando, pero básicamente acá tenemos cefalea intensa, una persona mayor de 50 años, dolor y pulsación a nivel de la temporal, elevación de la velocidad de sedimentación por un proceso inflamatorio y una biopsia positiva de inflamación. La epidemiología es más frecuente en adultos, afectan personas de raza blanca como superior a los 50 años y también hay un componente de genético, ¿no? Como el HLA-DR4. En la anatomía patológica, las lesiones granulomatosas formadas por células inflamatorias en predominio de macrófagos y linfocitos. Entonces, hacemos la biopsia y existencia de unas células gigantes en el infiltrado inflamatorio. Ese es el hallazgo más frecuente. ¿En dónde? En la parte de la lámina elástica interna de las arterias y la hiperplasia o el engrosamiento de la capa íntima, ¿no? ¿Esto qué hace? Disminuye el flujo sanguíneo. A lo largo del tiempo lo que vamos a ver es la fibrosis, que va a retraer el vaso, infiltrados inflamatorios, ¿no? Y se observa pues esto en un transcurso de meses y años. Dolor como manifestación, malestar general, anorexia, baja de peso, fiebre. Cefalea es el síntoma más importante de la localización de toda la zona donde está la arteria temporal como predilección, ¿no? Y si nosotros palpamos esta zona encontramos nódulos sensibles, ¿no? Y también pueden haber áreas de necrosis e infartos. Manifestaciones oftalmológicas. Y esto es, pues, una emergencia cuando tenemos nosotros ahí una disminución de la visión, ¿no? Tratamiento debe ser inmediato cuando existe, pues, como visiones borrosas, amaurosis total, ¿no? Súbitamente o permanente. Y la claudicación mandibular, 2/3 de pacientes como lesión. Dentro de la clínica, el 50% de los pacientes se encuentran, además que previo a este problema, hay una patología que se llama polimialgia reumática, que se presenta previo. Entonces, esta polimialgia reumática tiene características que son dolor. Es un dolor que va en la cintura pélvica y la cintura escapular. Además, puede llevarle a una cefalea, rigidez, ¿no? Y esto va a ir proporcionalmente yendo de mal en peor en los pacientes. ¿Y cuál es digamos, el síntoma o el signo y cómo podemos responder para ver si estamos frente a esto? Es con el corticoide. Le damos corticoide y mejora los síntomas. Entonces podríamos decir que estamos frente a una polimialgia reumática que inicia a los 50 años con dolor, rigidez y la velocidad elevada, ¿no? Depresión o pérdida de peso y respuesta rápida al corticoide. Este es el punto que nosotros pues vemos como algo que nos va a dar certeza de que estamos frente a esto. Tratamiento para esta vasculitis va de corticoides de 40 a 60 miligramos, algunos agentes como la azatioprina, ciclofosfamida, biológicos, el avatarcept, antiagregantes plaquetarios para evitar disminuir los accidentes isquémicos que se pueden dar, tratando de que la evolución o el tratamiento de esta enfermedad sea en lo posible menos dañino, evitando recaídas y la ceguera como complicación que se presenta de una manera más temida. Entonces, estamos viendo dos tipos de vasculitis, ¿no? Acá en la parte de los síntomas, pues, de lo que es la clasificación de Takayasu, para que más o menos vean, es de menos de 40 años, claudicación o disminución o empeoramiento de la fuerza, de alteración del pulso braquial, la presión diferencial en ambos brazos, soplos y arteriografía que está normal, pero esto ya es en fases avanzadas. Vamos a ver las lesiones, la estenosis y las lesiones mayores que vienen a ser los
aneurismas como complicación de esta vasculitis. Estas dos vasculitis son bastante raras, pero es necesario que ustedes las conozcan. Entonces, fibromialgia reumática. Vamos a pasar ahora a las vasculitis de medianos vasos. Esta otra vasculitis, pues que ya, ¿no? Que es la poliarteritis nodosa. La poliarteritis nodosa es una arteritis necrosante de las arterias medianas o pequeñas, sin glomerulonefritis o vasculitis de arteriolas capilares o vénulas, sin asociación anticuerpos anticitoplasmático y antineutrófilo, o sea, los ANCA. Entonces, claramente acá nosotros tenemos que entender esto, ¿ya? No tienen ANCAs, son medianos vasos, no tiene compromiso renal, porque el compromiso renal son pequeñitos, los vasos chiquitos. Entonces, esto es importante para nosotros entender que estamos frente a este tipo de vasculitis. Esta vasculitis necrotizante sistémica de medianos vasos, arteriolas, capilares, ¿no? Perdón, aquí tuve un error. Aquí no el pulmón, sí compromete el grande con la hepatitis B. Esta hepatitis B es hasta uno de los síntomas o bueno, de los exámenes de laboratorio que nos van a servir para indicar que estamos frente a este tipo de criterio. La reducción de la incidencia con una disminución de la infección de hepatitis B. Hay una necrosis sistémica, ¿no? La incidencia anual va al siguiente 0.1.6, 0 a 1.6 casos por millón por habitantes y afecta a pacientes en cualquier género o edad étnica, básicamente en la quinta década de vida, ¿no? Y ante las pacientes, pues, que han tenido la vacuna, disminuye, digamos, la presencia o la incidencia de esta patología. A nivel cutáneo, este es importante. Vienen pacientes muchas veces con nódulos, con unas elevaciones a nivel de las piernas. Entonces tenemos el nódulo. Livedo es como que se marcaran las arterias en una persona. Compromiso neurológico, ahí tenemos neuritis múltiples o craneal. Vómitos, diarreas, hematemesis, ulceración esofágica, gastroduodenal, colorectal, urológicas, la renal, ¿no? Aquí tenemos hipertensión, hematuria, proteinuria, orquitis, epididimitis. Esta parte es pues importante también en la presentación, compromiso oftálmico, compromiso cardíaco y respiratorio, pero solamente vamos a encontrar ahí pues vamos a ver imágenes, ¿no? Nódulos son esas elevaciones eritematosas, inclusive dolorosas, que presentan en la región de las piernas, miembros inferiores. Posteriormente pueden evolucionar o como inicialmente pueden presentar estas úlceras, la isquemia digital y el livedo reticular, esas manchas como que se marcan las arterias que son los livedo reticular. Entonces los criterios, pérdida de peso, livedo reticulares, dolor testicular, mialgias, monopolineuropatías, alteración de la presión arterial, ¿no? Compromiso renal, virus de hepatitis B, alteraciones arteriográficas y biopsias, pues, que encontramos un compromiso de los vasos.
Entonces vamos viendo más imágenes, eso ya es exagerado, pero así se ve el livedo reticular, las úlceras necróticas, que también vemos un pie caído porque hay compromiso neurológico, y la relación de hepatitis B después de una infección, pues vamos a encontrar la afectación hepática, ¿no? Es moderada y suele consistir en citólisis con colestasis mínima o ausente. La biopsia, hepatitis crónica, vasculopatía, nódulos, orquitis, ¿no? Y el tratamiento es, ¿no? Hasta la seroconversión. Interferón es otra alternativa, la lamivudina, ¿no? Entonces, tenemos que ver la hepatitis cómo está. Hace muchos años nosotros teníamos en una bolsa 2 vasculitis, la poliarteritis nodosa y la poliangeitis microscópica. Bueno, se diferenciaron en el tiempo en cuanto al vaso. Las poliangeitis microscópicas afectan pequeños vasos, compromiso mediano de las arterias renales, igualmente de los glomérulos. En la clínica tenemos hipertensión, en la poliangeitis microscópica compromiso mucho más evidente. Afección pulmonar, y eso es lo que en un momento me estaba equivocando, porque pulmón no va con medianos vasos, siempre va con pequeños vasos. Esto, por favor, antes lo vi muy presente. Por eso que en una vasculitis de pequeños vasos tenemos las hemorragias alveolares, porque son pequeños los vasos que están a nivel del pulmón. Neuropatía periférica, más en la poliarteritis nodosa, el ANCA, que es raro, como les decía, ANCA en poliarteritis nodosa no hay, y la poliangeitis microscópica sí pues es frecuente. Hepatitis B en la nodosa y la arteriografía, que sí vemos los microneurismas, y las recidivas son raras. Digamos que tenemos un paciente que tenía un cuadro actual de poliarteritis nodosa, se puede, digamos, detener la enfermedad y no vuelve, a diferencia de los pequeños, porque esto sí es crónico, muy crónico. El tratamiento va a ir básicamente a tratar las complicaciones que se vayan a presentar. Si es que estamos, como les decía, frente a una hepatitis B, hay que tratar la hepatitis. Y es pues controversial, dependiendo de la actividad de la hepatitis o la actividad de la vasculitis, que lo va a matar, porque ahí tenemos que usar, ¿no? Ciclofosfamida, y darles posteriormente un tratamiento de mantenimiento. Y si es que tenemos un caso refractario, tenemos que usar inmunoglobulinas, terapia biológica que vamos a ir modificando, y la plasmaféresis como último trabajo. Ahora, existe una puntuación del FAIS Factor Score que nos dice si tenemos 5 parámetros de evolución y mortalidad. La parte 1 tenemos los valores: proteinuria, que mayor a 1 gramo o igual a 1 gramo, si existe cardiomiopatía, infarto o fallo cardíaco, afectación del sistema nervioso central y afectación gastrointestinal severa, con sangrado, perforación o pancreatitis. Si vemos de 0 a 5 puntos, cada punto nos va a dar mayor riesgo de mortalidad de este tipo de compromiso, ¿no? Entonces, la tasa de mortalidad a 5 años es el 12% si uno de los factores presentes está. Y 2 aumenta cada 46%. Bueno, hasta aquí la nodosa. Entonces, la arteritis nodosa, nódulos, ¿no? Telangiectasia, o bueno, los lívidos reticulares, compromiso pulmonar no existente, sí compromiso renal, pero no tan evidente como el compromiso que presenta las vasculitis de pequeños vasos. Pasamos a la otra enfermedad, de Kawasaki.
Este también está asociada al síndrome linfomucocutáneo. Entonces, ¿qué afectan? Arterias de mediano y pequeño calibre. Hay una arteria que es muy afectada, o bueno, en ese tipo de vasculitis, pues tiene su predilección, que es las coronarias. Por lo tanto, ustedes supondrán, ¿no? Pacientes con compromiso cardíaco y que pueden llegar a fallecer. Puede también afectar la aorta y los grandes vasos, ¿no? Como ocurre en los niños. Entonces aquí vemos imágenes de niños, porque esta patología de Kawasaki afecta básicamente o primordialmente a niños, y la raza también tiene que ver aquí. Entonces vemos pues conjuntivitis aséptica, eritema, lesiones o lengua en fresa, ¿no? Que nos presenta este caso. En Japón la mortalidad va de 0.08 a 0.17 y las secuelas cardíacas de 2.35%. En menores de 1 año y mayores de 5 años hay mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Y en niños y lactantes menores de 5 años. Y el sexo masculino en proporción al femenino de 1 a 5, 1.5 a 1.7 sobre 1. Efectos inmunológicos, esto la doctora va a tratar, pero hay una cascada de citocinas inflamatorias, activación de células endoteliales y inmunoglobulinas a nivel de la vía respiratoria, que vendría a ser la puerta de entrada. Esta vasculitis, ¿no? Afecta pues las arterias, ¿no? Produciendo edemas a nivel endotelial, infiltrados neutrófilos, destrucción de la lámina, proliferación de los fibroblastos y remodelación y estenosis progresiva. Los aneurismas tienen diferentes estructuras o maneras, ¿no? O formas. Y no hay un examen también específico. Los datos clínicos son los que patognomónicamente nos da el diagnóstico. Los criterios clínicos van de cambios en extremidades, ¿no? Eritema en plantas, palmas, edemas en manos, descamación de manos y pies, exantema polimorfo, conjuntivitis bilateral no exudativa, cambios en labios, mucosa oral, labios rojos, secos, fisurados, eritema de boca y faringe y linfadenopatía cervical con ganglios que van de mayor a 1.5 centímetros de diámetro, unilateral en su mayoría, ¿no? Entonces, ya hemos visto las imágenes donde hemos visto el eritema en palmas, exantema polimorfo. Y bueno, es, digamos, la presentación más frecuente. ¿Qué cosa primero encontramos? Y progresivamente vamos viendo, ¿no? Perdón. Aquí vemos, ¿no? Primeramente la fiebre, linfadenopatías, ¿no? A nivel de extremidades, compromiso, RACH, compromiso ocular, oral y cardiovascular. Las fiebres características son fiebres bastante elevadas, ¿no? 38-40 grados centígrados por más de 5 días, que no va a responder a antibióticos, es de carácter intermitente y presente en el 99% de los casos. La linfadenopatía cervical también aparece simultáneamente con la fiebre en el 75 al 95% de los casos, usualmente es unilateral, ¿no? Está a nivel cervical, en el triángulo cervical anterior, un nódulo mayor de 1, ¿no? O algunos casos de 1.5 centímetros de diámetro. No doloroso y firme. Entonces, los cambios, pues,
en el 75 a 90% pueden ser agudos, con eritema, como vemos acá en las palmas, ¿no? Y plantas también, edema, ¿no? En manos y pies. Y los cambios subagudos aparecen ya a la segunda semana con descamación periungual de manos y pies. Aparecen después las líneas de Beau, ¿no? En las uñas. Descamación. Se va descamando la piel como la escarlatina, que más o menos hace ese tipo de compromiso. El exantema polimorfo, como lesiones así eitematosas que van con fiebre, no hay vesículas en tronco y extremidades, más acentuada en la región perianal donde se descama. Más exámenes o fotos de exantema perianal, conjuntivitis bilateral no explorativa, cambios en la mucosa oral, lengua en fresa, eritema, cuarto, quinto día de fiebre, en el 90% remite a las semanas. Lengua en fresa, vesícula biliar, hepatomegalia, gastrointestinal, como vómitos, diarrea, dolor, fiebre, hipoacusia, irritabilidad y parálisis. La afectación cardíaca en todas sus partes, de corazón, pericardio, frote pericárdico, mioctral, arterias coronarias, infecciones estafilocócicas de la piel, síndrome de hecho séptico, microplasmas, afecciones virales. También hay que diferenciar como adenitis, síndrome de Steven-Johnson, artritis reumatoide juvenil, fiebre de las montañas, leptospirosis. Tratamiento. Tratamiento es evitar las complicaciones cardíacas. Se utiliza la aspirina, 30-50 miligramos por gramo en 4 dosis. La inmunoglobulina, 1 gramo por kilo para infusión horas. Electrocardiograma, EKG, aspirina. Los aneurismas, trombosis, infartos y la cirugía que va de colocación de stents, cirugía abierta, angioplastías con balón en la zona donde se ha estenosado, colocación del stent, tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, estas son las vasculitis de medianos vasos. 11 la hora, chicos. Si hubiera alguna pregunta hasta este momento para continuar. Se entiende, doctora. No sé si alguna pregunta tuviera. No hay preguntas, entonces vamos a continuar. ¿O están cansados? Díganme ustedes, porque yo estoy cansada, tengo mucho trabajo. Bueno, vamos avanzando, ya tenemos que terminar. Las vasculitis de pequeños vasos. Pues les hablaba de las vasculitis de pequeños vasos que van asociadas a la ANCA, ¿no? Y cruzante con poco o ningún depósito de vasos pequeños, ¿no? Ahí están los capilares, las vénulas, arteriolas. Estos anteriormente, como les decía, estaban en la misma bolsa de la poliarteritis nodosa, pero actualmente ya no, se separó. Asociado a la glomerulonefritis y capilaritis pulmonar, capilaritis. Síntomas: peso, úlceras, artralgias, mialgias,
a nivel digestivo con compromiso abdominal, diarrea, sangrado gastrointestinal, sistema nervioso periférico. La diferencia aquí es que tiene pues compromiso respiratorio. La histología, vemos depósitos inmunes que van a afectar los pequeños vasos y van a producir ¿qué? Necrosis por la alteración del calibre. Esta vasculitis, nosotros tenemos pues presencia de hematuria, cilindros hemáticos en el 10% de eritrocitos dismórficos, hematuria, 2 cruces, proteinuria, 2 cruces en urinanálisis. Entonces, es reconocer pues que tenemos un examen que sale con un ANCA MPO, ¿no? El otro tipo de vasculitis es la granulomatosa, y esta que se conocía anteriormente como la vasculitis de Wegener, ¿ya? Afecta también pequeños vasos. Y aquí vemos imágenes porque va a afectar ¿qué? A nivel ocular, ¿no? Protrusión o proptosis. A nivel de la nariz tenemos nariz sencilla de montar, sinusitis crónica, ¿no? Hemoptisis porque hay compromiso de cavidades, ¿no? Infiltrados, granulomas a nivel pulmonar y las glomerulonefritis con semilunas. Entonces, esta lesión a nivel del paladar que se puede llevar a conocer, no dañar así, a desmontar, se conoce la nariz, desaparece el cartílago y esto es crónico, es algo también patognomónico. Entonces, una vasculitis sistémica que afecta a riñones, que además tiene síntomas constitucionales como fiebre, astenia, anorexia, mialgia, pérdidas, y las vías respiratorias componente en un 90%. Entonces, vemos ahí que secreción nasal, rinorrea, ¿no? Región de los senos paranasales, úlceras orales, otitis media, ulceración de la mucosa nasal, perforación de tabique, deformidad en la silla de montar de la nariz, sinusitis y estenosis subglótica. Las vías respiratorias bajas tenemos pues con compromiso radiológico pulmonar, nódulos con tendencia a cavitación y en casos severos hemoptisis, derrame pleural y compromiso marcado de la función respiratoria. Estas vasculitis pues tienen manifestaciones iniciales, compromisos oculares, compromisos isquémicos, compromisos neurológicos, trastornos de lo que viene a ser las trombosis, etc. Entonces los criterios han ido cambiando igualmente. La histología nos va a dar inflamación granulomatosa y la inflamación que afecta básicamente a nivel pulmonar con estenosis traqueal. La otra vasculitis es la de Shure-Strauss y esta que tiene como principal componente es la eosinofilia o la inmunoglobulina E. El paciente tiene sinusitis, ¿no? Asma, infiltrado migratorio de el compromiso, ¿no? Cardíaco, riñón, mononeuropatía, pero como antecedentes las asma. El paciente tiene también manifestaciones constitucionales, astenia, anorexia, pérdida de peso, apetito, ¿no? Fiebre, las mialgias y el asma. Si ese paciente no tiene asma, no vamos a pensar en una granulomatosa eosinofílica. Tiene que tener la presencia de asma en casi todos los casos. Este asma que puede llevar a casos graves o infiltrados pulmonares, ¿no? O en parches o difusos, polineuropatía, mononeuropatía en un 70% y compromiso cutáneo en un 50-70%. Y ahí tenemos las púrpuras, nódulos, ¿no? A nivel glomerular también. Entonces, los criterios, como les decía, cambiaron, pero básicamente los criterios del AHA, el asma, eosinofilia en la sangre periférica de 1.5 a 106, vasculitis sistémica que compromete los 2 o más órganos extrapulmonares. La radiografía pulmonar con vasculitis ANCA, vamos a ver estas 3 placas. Wegener o
eosinofílica granulomatosa, el diagnóstico diferencial es con tuberculosis, porque presentan nódulos, ¿no? Puede haber cavitaciones. A diferencia de lo que es la vasculitis de poliangitis granulomatosa, que las lesiones vasculares son difusas, como acá, ¿no? Hemorragia alveolar. Y la de Schure-Strauss, que sí puede tener opacidades, ¿no? Parenquimatosas y la presencia de antecedente de asma. El daño vascular por esta vasculitis es, bueno, en el órgano, ¿no? Que está afectando. Y este daño puede ser muy severo. Cuando nosotros estamos pensando en la actividad de la enfermedad, tenemos que ver las actividades de acuerdo a escalas. Hay varias escalas que nos dicen si estamos frente a un paciente con actividad y tenemos que considerar los puntajes para poder nosotros tener ese compromiso como algo grave, ¿no? El Five Factor Score, que hace un rato ya les explicaba, pues también las vasculitis de este tipo, y es la cardiomiopatía, insuficiencia cardíaca, proteinuria mayor de 1 gramo, afectación gastrointestinal, hemorragia, perforación, infarto, pancreatitis, insuficiencia renal, ¿no? En 1.7, alteraciones del sistema nervioso central. El daño celular es pues muy evidente en cuanto a ese tipo de patología y la severidad, ¿no? De la enfermedad, con una enfermedad localizada, sistémica precoz, en una enfermedad generalizada, una enfermedad severa o grave o refractaria, que esto es lo que mayormente vemos, ¿no? Las refractarias. El diagnóstico, pues, de estas vasculitis va a lo largo del tiempo, según las clasificaciones, según los criterios, de acuerdo a las conferencias que se han hecho y los consensos, y nos va a servir a tener, pues, prácticamente el diagnóstico ya así, ¿no? Entonces, un algoritmo de vasculitis necrotizante, diagnóstico, los criterios, ¿no? No tiene criterios, si tiene criterio, entonces vemos a la histología, los signos clínicos, no signos clínicos, entonces ya más o menos vamos viendo, ¿no? Las recomendaciones en cuanto a tratamiento son variadas, ¿no? Recomendaciones que van desde cosas más simples o comunes hasta más severas, hasta tener la remisión de la enfermedad. Y el EULAR, la Sociedad Europea de Reumatología, recomienda que se manejen en una estrecha colaboración con centros de experiencia, que siempre tengamos presente las biopsias para establecer un diagnóstico, ¿no? Tenemos que tratar de reducir o la amenaza del daño de los órganos con corticoides, ciclofosfamida, ¿no? Rituximab, y para producir, pues, la remisión y recomendar también tratamiento de combinación, ¿no? Con corticoides, metotrexate, ácido micofenólico y que no se amenacen los órganos o no se dañen. Las recaídas también tenemos que estar presentes. La plasmaféresis en pacientes que, bueno, tienen niveles de creatinina muy altos y que no responden al tratamiento. Las dosis de mantenimiento con corticoides, como también con tratamiento de azatioprina, rituximab, metotrexate, micofenolato y terapias de mantenimiento de remisión y pacientes con terapia de inducción o remisión con ciclofosfamida, rituximab, ¿no? Y recomendamos la evaluación clínica estructurada con las pruebas ANCA, ver la hematuria, recomendar las pruebas de niveles de inmunoglobulina, evaluación periódica del riesgo cardiovascular y explicación verbal al paciente de la enfermedad, pronóstico a largo o pequeño plazo. Los nuevos diagnósticos asociados a vasculitis, ¿no? Nos dan, pues, este tipo de respuesta, digamos, con refractariedad y llevar a la remisión para que después de 2 años de tratamiento, pues, estemos frente a digamos, una mejor propuesta o mejor calidad de vida.
Entonces, colegio americano, los pulsos, lo que nos indican, las dosis, las dosis, ¿no?, orales que pueden ser de grandes o moderadas o pequeñas dosis. La remisión de la inducción, bueno, tenemos diferentes medicamentos, la enfermedad ya, cuando ya ha sido remitida con, por ejemplo, rituximab, ¿no?, o dosis altas de corticoides, podemos pasar a la segunda fase, que ya viene a ser a usar pues unos otros medicamentos, si en caso tenemos que hacer un mantenimiento o disminuir, ¿no?, igual que la eosinofílica, ¿sí? Entonces, las últimas vasculitis que vamos a tratar ahora, las de inmunocomplejos, ¿no?, que son también por crioglobulinas o la crioglobulinemia, ¿no?, enfermedad que básicamente relacionada con el frío, que van de tipo 1, 2 y 3. Nosotros estamos evaluando esto para poder saber que las clasificaciones hacen la severidad de cada una de esas vasculitis. Y el tipo 1, 2 y 3 con porcentaje de actividad del factor que va a ayudar a, digamos, a mejorar, ¿no? La epidemiología va de un caso a 100,000 y lo que tenemos que encontrar son las crioglobulinas. Y es tan difícil de encontrar esto, los de circulando, puesto que se destruyen, ¿no? Presencia de VIH, un 15-20, conectivopatías, también la hepatitis B y C y coinfecciones que están asociadas. La epidemiología varía porque son como diferentes razas, ¿no?, que tienen esta patología, ¿no? Y la crioglobulinemia a nivel mundial, ¿no?, tenemos presencia, la etiología es variada, no hay algo conciso en relación a este tipo de compromiso, ¿no? Infecciones de virus de hepatitis C, se dice que, bueno, es el gold estándar también como la que vimos, el hepatitis B, ¿no? Es una enfermedad autoinmune que también puede darnos asociaciones, ¿no?, como el síndrome de Sjögren, ¿no?, artritis reumatoide, lupus, y también nos puede estar indicando que estamos frente a una enfermedad maligna, porque hay enfermedades linfoproliferativas de células B, ¿no?, que son la principal causa de crioglobulinemia asociada con malignidad. La tipo 1, ¿no?, con mielomas múltiples o leucemia linfocítica crónica, la crioglobulinemia mixta, principalmente en linfomas, ¿no? Entonces, estas crioglobulinas se presentan en pacientes con cáncer, ¿no? Estas manifestaciones son variadas. En cuanto a tipo 1 y 3, 2 y 3, hay una triada que es importante conocer, la triada de Metzler, que es la púrpura, artralgia y fatiga, ¿no?, en un 80%. Algunas lesiones vasculíticas, la detección de la crioglobulina, que es un método un poco difícil de poder conseguir. Vemos aquí la centrifugación, donde estamos viendo las crioglobulinas en la zona baja. Y las propuestas de clasificación de crioglobulinas también han cambiado. El tratamiento es básicamente evitar la severidad, la actividad con un tratamiento inmunosupresor en la enfermedad de base, y concentraciones de crioglobulinas no sean relacionadas con severidad, ¿no? Entonces, tratamientos variados, y hasta ahí sería el avance de hoy día. Mañana continuamos con las inmunoglobulina A y continuaríamos con síndrome de Sjögren, SAF, y quedamos con sus compañeros para que expongan la parte que les corresponde. En relación a la parte de la etiopatogenia, la doctora está delicada ahora, está hospitalizada, pero yo creo que ya la siguiente semana va a estar bien y ya podríamos estar avanzando en la etiopatogenia, ¿no?, para tener el examen. Creo que les dije para el 20, o no sé qué fecha por esos días le he dado, ¿no?, las fechas. Entonces tendríamos que estar avanzando para que ya tengamos, ¿no?, el segundo examen. Y la práctica, lamentablemente, se han perjudicado algunos del grupo que no han podido ingresar. Tenemos que ver la manera de responder, ¿no? Ojalá que al doctor, el gerente, pues nos permita
de una vez el ingreso. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, chicos. Todo correcto, doctora. Vamos a, les voy a dar después las diapositivas, ¿ya? No sé, como me preocupa un poquito el tiempo, estamos ajustados, ya se viene todos sanar sus exámenes, entonces tratemos de estudiar, ¿sí? Muy buenas noches, chicos, y muchas gracias. Mañana nuevamente a las 8 de la noche para terminar y ya con sus compañeros también el día viernes será para que editen la parte que es de las miopatías, ¿sí? Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctora.